Jonathan, gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Querés que compartamos un audio de Pablo Moyano? ¿Cómo no? Sí, por ahí nos da un pie para charlar un poquitito. Hablaba Pablo Moyano. Ahí lo escuchamos. El movimiento sindical siempre mal visto, la CGT, bueno, todo lo que ya sabemos. Parece que todos los responsables de los males del país son los dirigentes gremiales. Cuando vienen los modelos de derecha, como pasó con Macri, como lo que está pasando ahora, los que ponen la jeta, más allá de los dirigentes, somos los dirigentes gremiales. Pusimos el cuerpo, hasta muchos pusimos casi en juego la libertad. Sí. Después, cuando vuelve el peronismo al triunfo, los dirigentes gremiales a la cola. No, creo que somos partícipes en la calle, en la resistencia, pero también cuando se tenga que discutir, ¿no?, el poder. Sí, no vuelva nuevamente el peronismo. Yo no tengo dudas que el peronismo va a ser nuevamente gobierno dentro de 4 años, porque esto es irresistible. Yo veo a veces los noticieros cuando a veces nota la gente en la calle, los aumentos del combustible. Tremendo. Vos fíjate las imágenes de Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata y parece la época de la pandemia, no hay nadie. Todo eso es responsable de la locura de un tipo que dice, vaya, libre mercado, liberación de precios. Yo me acuerdo cuando Sergio lo decía, lo que iba a pasar. Y es verdad, es lo mismo cuando Scioli lo marcó en su momento a Macri, y lo que Sergio marcaba lo que iba a pasar si llevaban adelante esta política económica, que es una locura, ¿no? Bueno, ahí está, hay como varios temas, Guillermo, ¿no? En la declaración, varias cuestiones, pero una, esta que vos venís diciendo acerca de la necesidad, porque él en otro fragmento habla de la necesidad de reorganización del peronismo, lo más rápido que se pueda. Mira, casualmente ayer almorcé con Daer, secretario general de la CGT, no Rodolfo, sino Héctor. Son 2 hermanos, el menor. El otro ya fue secretario general de la CGT en la época de Menem, claro. El de bigote, ¿te acordás? Y estaba también, para mi alegría, Hueso Campo, que es el dirigente histórico del sindicato. Está bien, está muy bien. La verdad que lleva muy bien los años y con mucha experiencia. Y precisamente se le empezó a dar alguito de forma a la reorganización del movimiento, que no hay que confundirlo con el partido es la herramienta electoral. Claro. Después de esto, en este siglo, te diría que no hay experiencia comunicacional ni vivencial de qué significa el movimiento peronista organizado. Se habla del Partido Justicialista. Y esa es la herramienta electoral, no es el movimiento. Me pasa hablando con los jóvenes, me dice, pero ¿cómo organizamos el movimiento? Hablen con los veteranos, júntenlo, vayan a la esquina, junten 3 veteranos y vas a ver cómo le explican. Porque es la mejor manera de aprender, mirando, haciendo, que te copiando. Y entonces en esta reorganización del movimiento peronista que nos estamos planteando, todos coincidimos, los sectores políticos, en la importancia de volver a la columna vertebral, que es el movimiento organizado. Entonces, estamos planteando 7 ramas. Históricamente fueron 3, después en mi generación se armó la 4ª, que era juventud, y yo creo que ahora tiene que haber 3 ramas más, que es lo que estuvimos reflexionando ayer, nos pusimos de acuerdo. Una, la rama empresarial, no la gremial empresaria, no estamos hablando de la CGE, la UIA, estamos hablando los empresarios organizados para tener expresión política, representación política en el movimiento peronista. Ajá. En términos del movimiento obrero sería la diferencia que hay entre la CGT y las 62 organizaciones peronistas. La CGT es la gremial, las 62 organizaciones siempre son las 62 organizaciones peronistas. Claro. Entonces acá sería la gremial, no la gremial empresaria, sino la política empresaria. Entonces la rama empresaria peronista, que para sorpresa va a tener centenares de participantes, de representantes empresariales de todo tamaño de empresas, todo. ¿También grandes? Y ahí lo tenés a Chaliú, por ejemplo, Pablo Chaliú, que es un hombre del establishment. Escúchame, Pablo Chaliú es un hombre de los laboratorios farmacéuticos. No estás hablando de las cooperativas, estás hablando de... Sí. ¿Está bien? Entonces, Pablo Chaliú y otros muchachos más, que ya los irán conociendo. La rama de los movimientos sociales, porque es una realidad, lamentablemente, sí, la pobreza, claro. Entonces tienen que tener su representación. Pero además ha tenido un dinamismo. Están acá. Mientras esté la pobreza, son una realidad. Cuando terminemos con la pobreza, obviamente, ya eso integrarán a todos los demás. Exactamente. Sectores. Y creo la de técnicos y profesionales, porque hay que el peronismo tiene que volver a reconocer el saber. Lo tiene, mira, sobre todo en el último gobierno
cualquiera decía cualquier cosa, no había conocimiento. Comparar a Milei con Martínez de Oz, lo único que conseguiste es que todas las Fuerzas Armadas lo votaran a Milei, pero escúchame, Martínez de Oz le ofrecía a Macera, para los que no se acuerdan quién era Macera, era el jefe de la Armada, le ofrecía submarinos nucleares, y que se fabricaban en la Argentina. La Marina tenía la energía atómica. Entonces, al ejército le ofrecía una fábrica continua de tanques. Y el FAL era de nivel internacional. Y a la Fuerza Aérea tenía los cohetes, la cohetería. Llegamos a tener un cohete de 2.200 kilómetros de alcance, de autonomía de vuelo. Cuando a vos te dicen que Milei es Martínez de Oz, hasta los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas votaron a Milei. Ya, es Martínez de Oz, venga. Martínez de Oz, el cargo anterior que tuvo, su trabajo anterior a ser ministro de Economía, era algo que se llama el presidente de la Cámara Azucarera Argentina, que estaba basada en Tucumán. Mirá la distancia que hay que este muchacho termina con la ley azucarera. Y Martínez de Oz venía de la época, de Patrón Costa y compañía. Claro. Venía defendiendo la industria azucarera porque era de lo que vivía. Obviamente, si vos tomás café te metés media cucharita. Pero la industria, se entiende la diferencia entre destruir la industria y la distribución del ingreso al interior de cada sector. No es lo mismo. No es lo mismo tener industria azucarera y que 5 familias se la lleven todas a no tener industria. Claro, bueno. Hay que volver. Eso es interesante lo que decís porque es una diferencia de proyecto. Muy importante. Hay que volver a reivindicar el conocimiento. Yo me acuerdo cuando era joven y aparecía Matera. La juventud peronista no estaba con Matera. Vos te acordás que estaba la famosa frase general: se peina como Gardel, se ríe como Gardel, pero no es Gardel. Bueno, pero cuando Matera hablaba, nadie le negaba su conocimiento, y en cualquier congreso plenario que se paraba Matera, todo el mundo hacía silencio. Claro. Porque el tipo, cuando hablaba de su especialidad, era top en la Argentina. Sí. Bien, tenemos que volver a que el peronismo reavive la formación en sus cuadros. Por lo tanto, la rama de técnicos y profesionales es muy importante. Si no, parecen periodistas lo que hacen política. Hablan de acá, hablan de allá, con todo respeto. ¿No? Pero el periodista no tiene por qué estar formado en un tema. Tiene que estar los que son expertos en el tema, hablando de lo que sí en el peronismo se perdió. En el último gobierno sobre todo. Entonces tenemos 7 ramas. De las 7 ramas, si son 100 representantes, no es proporcional la división, porque no es lo mismo lo que pueden tener los representantes, los técnicos profesionales, los empresarios, que el movimiento obrero organizado. Entonces nos pusimos de acuerdo, lo que decía Pablo Moyano, por lo menos 20 representantes le toca a los trabajadores, de esos 100. Claro. Después se armará una mesa, claro. Como en todo esquema, hay una mesa ejecutiva que serán 10, 15 muchachos, con representación obviamente de género también, porque si bien hay una rama femenina que son todas mujeres, va a haber mujeres, que nunca van a ser 50, va a haber mujeres en profesionales, va a haber mujeres en la rama sindical, va a haber mujeres en juventud, y respetar el 50 y 50 que hoy el estado del arte exige. ¿Está bien? En esa representación no hay duda que se resuelve lo que Pablo Moyano correctamente estaba reclamando. El movimiento obrero organizado tiene que tener representación en las listas y no un dirigente suelto por ahí. Son otro de los olvidos que nos pasó en el peronismo. Tiene toda la razón Pablo Moyano, y simplemente, seguramente ya se lo transmitió Daer, pero seguramente si no, escuchará esta conversación, y ayer en la reunión con Héctor, esto se habló en estos términos. Y vamos a empezar a recorrer el país en las semanas subsiguientes para organizar rápidamente el movimiento peronista. Yo creo que Moyano no se quiso meter en camisa de 11 varas, se habló de 4 años. Pero nosotros, yo al menos con toda seriedad, vengo diciendo que esto va a ser, dentro de la ley y el orden, un gobierno breve, dentro de la ley y el orden, no hay que hacer ninguna resistencia, no hay que poner palos en la rueda, hay que dejarlo que gobiernen,
Pero bueno, ellos no pueden impedir que la justicia, como representante del status quo, falle ajustado a derecho. No pueden decir... Ayer Patricia Bullrich estaba muy enojada con la justicia no laboral. pueden decir que es la casta. Están equivocados, porque sí podrían decir que a la revolución anarcocapitalista se le opone el poder institucional que defiende el status quo. Sí, para eso está la justicia. No en este sistema, en cualquier sistema. Vos vas a Cuba, también la justicia, el tipo que protesta lo mete preso. En Alemania o en Cuba. Donde fuere, la justicia está para defender el status quo, porque cuando vos institucionalizás la revolución, hay una justicia que cumple las leyes de esa revolución, cualquiera sea. Los mexicanos tuvieron el hallazgo de ponerlo en el propio nombre del partido, ¿no? Bueno, Partido acá, de la Revolución Institucional. Acá lo que tenés, claro, acá lo que tenemos que respetar es el trabajo de la justicia. Dijimos que iba a pasar. Yo creo que esto, y les digo más, no tengo ningún contacto con ellos, pero estos fallos no pueden no estar conversados. No pueden no estar conversados. Que hagamos un punto ahí, primero porque tenemos que ir a las noticias, y segundo porque me parece que es un punto interesante para retomar después de las noticias esto de cuán conversado está y qué es lo que se está discutiendo en el establishment, bueno, en las fuerzas vivas, digamos, de la Argentina, una expresión antigua pero que todavía tiene algún peso. Acaba de decir en el inicio del programa, está muy bueno, pero lo mejor que escuché fue Viene Guillermo Moreno. Espero para escucharlo. Abrazo, Luis de la Reja. Ahí está, hay aclamación por Moreno, ¿no? En las redes. Sí, en YouTube un montón, dicen por acá. Silencio, shh, que aparece la bestia política. Gracias, Guille, un beso grande, dice Julián Caboli. Otro de los mensajes por acá. Esto es todo en YouTube, así que lo pueden seguir por ahí. Grande Moreno y el periodista Marcos, muy respetuoso y excelente la conducción. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, son muchísimos mensajes, voy a tratar de seleccionar algunos. Sí. Mientras tanto, porque está en línea con lo que estábamos charlando con Guillermo, hay una nueva decisión de la justicia, el juzgado de feria de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, pero le está haciendo lugar, está habilitando la feria a la presentación de Jorge Rizzo. Claro. Una de las primeras también, Guillermo. Hombres de derecho era, ahora está otro de presidente del colegio. El problema que tiene Rizzo que es de independiente, pero lo vamos a perdonar, lo vamos a perdonar. Yo también, mirá las cosas. Estamos sufriendo. Y Moyano también, los Moyanos son independientes. Pero fuera de eso, no, es correcto. Y el fallo que acaba de salir con el tema de la CTA tiene considerandos muy sustantivos en términos de la paz social. De la paz social. Dice, de la paz social. Dice, mire, tenemos que evitar situaciones complejas. Por eso esto nos lleva a la pregunta que quedó en el aire. Sí. Si estos fallos están conversados dentro del poder que garantiza el status quo del sistema, que es el Poder Judicial. Y a mí me da la sensación, yo no tengo ningún contacto, pero a mí me da la sensación que se va creando una direccionalidad, se va creando un espíritu, hay un aroma de lo que empieza a pasar. Es muy difícil que las cámaras vayan en una dirección y después resulta que la alzada de la cámara se conversa, muchachos, como la línea editorial del programa se conversa, no es que cada uno no dice lo que quiere, yo vengo acá y digo lo que quiero, vos también, pero hay una idea, claro, hay una idea de lo que va pasando. Hay un clima del que es difícil correrse. Es que es cierto que se plantean, al menos en términos teóricos, una revolución que es imposible. Yo ayer estaba en un canal de televisión y estaba un joven libertario que me cae muy bien, diciendo, bueno, nos están poniendo palos en la rueda, y yo le digo, escúchame, si hubiese ganado Altamira y en estos momentos saca un decreto socializando todo, ¿está bien? Se termina la propiedad privada, ganó el Partido Obrero y se termina todo. ¿Vos qué estarías haciendo? Claro. Y estaría resistiendo, dijo. Y entonces, ¿por qué le negás a los otros que estén en la calle? Al revés, nosotros le estamos diciendo, porque estaban mostrando un cacerolazo en el Congreso, digo, nosotros le estamos diciendo que ustedes gobiernen, pero que van a hacerlo de manera breve, porque se van a dar la nariz contra la pared y se la están dando.
porque no están respetando las formas institucionales y porque las decisiones que están tomando son de una gravedad. Vos no podés aumentar la nafta más del 100% en un mes. Claro. Y no es el único producto que aumentó. La mayoría aumentaron el 100%. Entonces vos tenés salarios viejos con muchas dificultades de las empresas de recomponer la masa salarial. Va a ser muy difícil. Vos le tenés que dar hoy a un trabajador 100.000, 150.000, 200.000 pesos de aumento, pero para empezar a hablar. Sí. ¿Y cómo haces? ¿Y cómo haces? Espérate que voy rápido a... vamos rápido a la Cámara de Diputados y volvemos, seguimos con Guillermo Moreno, obviamente, porque están pasando en este mismo momento cosas, así que allí está el móvil de Radio 10 con Juan Pablo Pérez. Juan Pablo. Marcos, buenas tardes. Estamos aquí en el anexo de Congreso, donde comenzaron las comisiones en el día de hoy, pero ya hubo uno que tiene que ver un pequeño enfrentamiento, más que enfrentamiento, unas pequeñas disposiciones que tuvieron que ver en lo que refiere cuando empezó la primera las comisiones de comisión de presupuesto, que estaba liderada por el diputado Esper, en el cual, bueno, hubo varios idas y vueltas. Para que nos cuente bien, porque realmente sabe de esto que pasó, está con nosotros Martín de Taz, él es diputado, obviamente todos los conocemos, así que ya lo dejo en contacto contigo para que nos cuente un poco qué pasó y también porque nos decía hace instantes nada más que ya a partir del 10 de diciembre cambió completamente la forma de entender y trabajar la política en la Cámara. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, nada, digamos, cosas medio folclóricas de cómo se producen estos actos que son más formalidades, ¿no? Que eran la constitución de comisiones, ya los números eran conocidos por parte de cómo estaban las fortalezas de cada uno de los bloques y el lugar de la presidencia para José Luis Esper. El kirchnerismo quiso impugnar un poco la votación, pero no pasa nada. Quedó constituida la comisión con la presidencia de José Luis Esper y ya la semana que viene empieza a discutir esta propia comisión los proyectos que fueron a extraordinarias. Así que ese es el trabajo que tenemos a partir de la semana que viene. Arranca, se hablaba mucho de que el presidente en realidad estaba conminando a los diputados a que hagan su trabajo, pero el oficialismo no constituía comisiones o avanzaba poco en esto. Bueno, con esta, más allá de lo accidentado, con este acto ya se empieza a poder discutir, ¿no? Sí, absolutamente, y también nos falta un poco de educación cívica, ¿no? Porque el presidente sale impune cuando dice eso y en realidad es propia responsabilidad de él. Claro. La demora en todo caso en constitución de las comisiones, la demora en la convocatoria extraordinaria, digamos, todos esos problemas no son atribuibles a la Cámara. Nosotros, como acaba de verse hoy, ni bien nos convocan, estamos todos disponibles para trabajar en el cual cuando sea, no tenemos ningún problema. Es más, queremos avanzar en la discusión profunda, no solamente en las comisiones que convocó el propio Poder Ejecutivo, sino que nos gustaría también que este proyecto se discuta en otras comisiones, porque es un proyecto que tiene muchos temas, ¿no? Clarísimo. Martín, gracias por estos minutos con Radio 10. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Estés muy bien, hasta luego. Juan Pablo. Marcos, continúa aquí la actividad, tras lo que fue este entredicho, en lo que surgió, bueno, obviamente tiene que ver con que, si bien es la visión del diputado, hubo un ida y vuelta entre varios legisladores acerca de la consideración de que Esper condujera esta comisión, sí. Y entendemos que esto también se va a replicar en el resto de las comisiones que tienen lugar, dar inicio en el día de hoy. Sencillamente, estas son las 4 primeras, presupuesto y justamente fue la de Esper. Ahora tocará el tema de asuntos constitucionales y posteriormente lo hará legislación general para hacer por último el inicio de relaciones y culto. Todas estas comisiones, si bien van a dar lugar el día de hoy, va a tener la presencia y la potencia de aquellos que tienen muchas ganas de decir varias cosas, ¿no? Pablo, es lo que vamos a ver. Dale, en un ratito seguimos charlando porque ahora en Casa Rosada también están pasando cosas y allí está Martín Pared. Martín. Sí, Marcos, está hablando Guillermo Franco, ministro de Interior, que acaba de terminar la reunión con Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad de Mar del Plata, y con el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Vamos a escucharlo. Dale. Está claro que para el gobierno las 200 millas son de pesca nacional, pesca de buques con bandera nacional, y también está claro que hay que hacer algunas modificaciones y hay que proteger la pesca nacional en las 200 millas, con lo cual hemos estado hablando también con el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa sobre el control a partir de la milla, de las 200 millas. Con las cámaras reunidas, ellos han estado conversando, el gobernador y el intendente han estado conversando antes
con las cámaras y quedamos en armar una mesa para poder tratar todos los temas que hacen al sector y particularmente también lo que hace al Estado, a los estados provinciales y al Estado nacional, porque lo que tenemos claro es que la pesca es un recurso de los argentinos, por lo cual los argentinos a veces no reciben lo que deben recibir, entonces tenemos que buscar la forma de que las empresas puedan ejercer su actividad, pero que también paguen por esa actividad lo que los argentinos demandan. Hoy todos sabemos que lo que pagan las empresas pesqueras no es lo que en realidad deberían estar pagando la contribución, es una contribución muy pequeña, entonces tenemos que conversar con las cámaras sobre estos aspectos para que, como acaba de hacer ahora, me contaba el gobernador de Chubut, que ellos acaban de licitar zonas pesqueras en la provincia, que le han generado una cantidad de recursos muy importantes a la provincia en esas licitaciones, y es el concepto que también tiene la ley en cuanto a la milla 12 a la 200, digamos, donde también tenemos que hacer, la idea de la ley es hacer exactamente lo mismo, que se liciten para los buques de bandera nacional, con determinadas características, esas zonas, y que sea absolutamente un proceso totalmente transparente para todos. ¿Sí? Entonces la ley va a tener modificaciones. Sí, digamos que si se ha interpretado de una manera diferente, como plantean las cámaras y plantearon también los gobernadores alguna preocupación, vamos a clarificarlo porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. No había una diferencia en el espíritu, sino que lo que pretendíamos es que todo este proceso se haga de una manera transparente y eficiente y proteger la pesca en las 200 millas. Gobernador, La cantidad del recurso que se extraía, ¿eso va a estar bien registrado? Obviamente, en eso vamos a trabajar también con los gobiernos provinciales. Hay un Consejo Federal que va también a trabajar en el tema, de manera que estamos de acuerdo en que hay que sentarse en una mesa para analizar bien todos los aspectos de la ley y proponer las reformas que sigan a este proyecto de ley para tener todo un proceso de pesca mucho más claro. gobernador Torres, ¿cuál es su balance? ¿Conforme la reunión? Me voy muy conforme, la verdad que es importante primero llevar tranquilidad de que está garantizada la soberanía, las 200 millas, que el espíritu de la ley no compromete eso la verdad que es una tranquilidad para todos, y también conjunto con el intendente de Mar del Plata la posibilidad de armar una mesa sectorial para plantear temas que son muy importantes, como por ejemplo la obligatoriedad de las descargas en puertos argentinos, un tema también que había quedado confuso con el tema de mano de obra extranjera, que no solo se va a revisar, sino que lo vamos a hablar con todo el sector, un sector que tiene un potencial enorme para agregarle valor y obviamente para generar divisas para la República Argentina, que es lo que necesita. Y me voy muy conforme también porque estamos armando una agenda de trabajo tanto con el ministro Petri como con la ministro Patricia Bullrich, para dar una pelea muy fuerte contra la pesca ilegal. Muy bien, ahí estaba entonces el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, antes Guillermo Francos, está escuchando Guillermo Moreno, porque este era uno de los temas, digo, que preocupaba a los gobernadores patagónicos. Pasa que Francos dice una cosa, pero el espíritu del DNU decía otra. Nosotros dijimos el jueves que era una singularidad de este decreto y también de la ley enviada al Congreso, que atacaba, que hostigaba al capital. Es una singularidad, porque dijimos, mira, que a los trabajadores cada tanto le pegan un lonjazo, bueno, esto hay muchos gobiernos, pero con el capital, este gobierno se metió mayoritariamente contra el capital, y el capital empezó a reaccionar. Ayer hubo dos reacciones. Primero la de la Cámara Azucarera, sacó un comunicado muy fuerte diciendo que quieren terminar con el azúcar argentino. Está bien, y encima les dijo, y no van a poder. Como no pudo Onganía era muy chico, intentó, hizo algunas cosas, pero no pudo, la industria azucarera siguió. ¿Qué vas a hacer con Jujuy, con Salta, con Tucumán? Es ridículo esto que se plantea. O sea que la ley azucarera tiene una razón de ser, hay un cuidado del mercado y hay que cuidarlo. Pero aparte le dijeron, no son muchachitos, le dijeron, mira, no va a pasar, bien, vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que en las cámaras donde sea, esto no pase. Donde sea. Pero a su vez hubo una declaración muy importante de los gobernadores de la Patagonia, donde firmó también el gobernador de Neuquén, que no tiene nada que ver con la pesca. Claro. O sea que ahí hay una expresión política y se suma
expresión política de la Patagonia. Y se suma el intendente de Mar del Plata, que es un muchacho del PRO. Sí, sí. Con lo cual, que son los que van a la reunión ahora, diciendo, mire, ustedes están poniendo, primero desconocen las 200 millas de explotación exclusiva de los países, que es algo que se terminó de coordinar durante el gobierno de Macri. Empezó durante el gobierno de Menem y se terminó en el gobierno de Macri. No en la Argentina, en el gobierno de Macri sacó la ley que autoriza, donde legitima el acuerdo internacional. Llevó décadas que nos pusiéramos de acuerdo sobre la explotación. Por eso es tan importante Malvinas, porque también tiene las 200 millas. Claro. Y ahí es donde está el tema del petróleo. Pero bueno, el mundo se puso de acuerdo que donde hay zonas que están en discusión, se las pone bajo un paraguas. ¿Está bien? Que es el caso de Malvinas y otros lugares en el mundo. Pero el resto de la Argentina se firmó. O sea, la Argentina hoy es tanto territorial como marítima. Esto es un hallazgo. Cuando nosotros éramos chicos, la Argentina la dibujaba como un bife de chorizo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué es la Argentina? Un bife de chorizo. Hoy es, para seguir con esa analogía, un bife de chorizo y un filé de merluza. La Argentina casi es mitad y mitad, cosa que no tomamos conciencia. No tomamos tanta conciencia que incluso en términos de defensa nacional la Marina sigue siendo una fuerza menor. Sigue siendo en términos de capacidad de combate, porque vos lo que tenés es el despliegue del ejército para defender, para que los que entren al territorio no se puedan quedar. Esa es la hipótesis de defensa argentina. Entran pero no se quedan. Ahora en el mar no pasa esto. Claro. En el mar, en esas 200 millas, entran, salen, hacen... listo. O sea que también en las hipótesis de defensa nacional tenemos que empezar a pensar que la Argentina tiene tanto espacio continental como espacio marítimo. Ahora, este DNU ponía en duda, por eso... Claro. Que es radical, el pibe gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que es un pibe, y la verdad que me cayó muy bien. Dice, mire, lo primero que quiero resaltar es que acá no está en discusión la soberanía, porque era uno de los temas. Yo decía, no importa qué soberanía, no te olvides que estamos enfrente de un presidente anarquista, que esto de la soberanía no existe, como no existe para ningún anarquista. Y después, ¿quién podía pescar? Porque es exclusiva. Al ser exclusiva, vos fijás las reglas. Entonces, bueno, si viene un barco extranjero, tiene que tener tanta tripulación, tienen que descargar en los puertos argentinos. Bueno, todo eso quedaba en veremos. Cupo de captura. Todo eso, claro, y esto tiene que ver con la plata que tenés que poner para pescar. Ahora, todo esto estaba en veremos. No es cierto que el espíritu, cambió el espíritu. Sí. Entonces empieza un proceso. Pero pará, y yo tengo pregunta. Capaz que vos no la podés contestar. Pero es, Franco dice una cosa y Milei piensa otra, o van y van viendo y reculando. ¿Quién redactó esta parte? Es muy importante eso que decís, porque cuando vos repetís el video de Milei lanzando el decreto con esa mesa gigante, desproporcionada, uno parado, otro sentado, una puesta en escena que no se entiende, la cara de los ministros es de no entender lo que hablaba Milei, y no lo entiende. ¿O vos pensás que alguien ahí leyó alguna vez sobre la revolución anarcocapitalista? Claro. Ellos se empezaron a enterar de esto cuando empezaron a escuchar este programa, y algún otro decía, ¿qué es esto de lo anarcocapitalismo? Así como el gobierno anterior, en su inmensa bestialidad, dijo que era Martínez de Hoz, estos muchachos que vienen a trabajar también creyeron que era Martínez. Vamos, volvemos a... No, y el otro les empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver, porque los fundamentos del decreto es la expresión íntima de Milei de un país anarcocapitalista, y esto es lo que la institución, que tiene que ser defendida por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, empieza a reaccionar. Y no solo, porque en este caso la Patagonia se unió más Mar del Plata, en el norte se une el capital azucarero, dice, muchachos, no pasarán, con una consigna, viste, que parece que vienen los realistas, y ahí se van armando cosas donde le van poniendo el límite natural, sin ninguna resistencia callejera. No es necesario, esto hay que dejarlo que transite, porque se va a agotar en sus mismas situaciones, se va a agotar, y en el límite de cuando esto se agote es cuando dijimos que Milei se va a deprimir, porque es la lógica de un adolescente. Claro. El adolescente primero está excitado, y está, y va, y qué sé yo,
viste el primer beso que te diste, el amor de tu vida, estás loco, no podés dormir. Después viene la etapa de contigo pan y cebolla, y contigo pan y cebolla te dura algunos meses, y después viene la etapa donde decís las cosas seriamente. Bueno, Milei de a poquito está saliendo de la etapa adolescente, va a entrar en la etapa contigo pan y cebolla, que son estas negociaciones, hasta que al final no se levante de la cama y se deprima. Están pasando un montón de cosas mientras habla Guillermo Moreno. Hay un último momento. Radio 10. Último momento. Otro revés en la justicia para el DNU de Milei, con la firma del juez Enrique Lavie Pico del juzgado de Feria de primera instancia en lo contencioso administrativa federal, resolvió desarmar el amparo colectivo contra el DNU y habilitar la feria para cada caso por separado. Reiteramos, nuevo golpe en la justicia contra el DNU de Milei. Vamos a ampliar. Radio 10, siempre noticias. Bueno, en el último momento del informativo se agregaba algo que me parece que es importante. Muy importante. Porque le están dando seriedad jurídica. Claro. No es que hacemos cualquier cosa. Yo le escucho ahora a Patricia, que está enojada con la justicia, sí, siempre defiende a los sindicalistas. Pero si se la pasó 4 años diciendo que gracias a ellos, que la justicia frenaba, que la... Sí. Miren, muchachos, la justicia está trabajando con seriedad jurídica. Trabajó antes, también yo no estaba de acuerdo con este juicio político. Hay que dejarla trabajar, hay que dejarlo hacer. A veces te condena, a veces no te condena, te la tenés que aguantar. Mira, es la que garantiza que vivimos en un Estado de Derecho. Así que dejémoslo trabajar. Y lo único que me satisface es que dijimos que esto iba a pasar. Mire, sí. Y en algún momento va a opinar la máxima autoridad de la justicia, va a opinar, después que opine el procurador, pero mientras va dejando que la política y la realidad se vaya imponiendo también, porque vos no podés obligar a la Corte a que opine sin que opinen los azucareros. Bueno, ayer salió el comunicado, vos te lo imaginás, bueno, ya falleció, pero a Blaquier lo llama Milei y le dice, pero pibe, esto tiene 140 años, 130 años la industria azucarera argentina. ¿Vos qué querés? ¿Desaparecerla de un día para otro? Porque ¿quién te pagan? ¿Los brasileños? No, es mi manera de pensar. Bueno, tu manera de pensar está muy bien, yo la respeto, damos la vida por la libertad de opinión, pero para que acá hay instituciones y hay cientos de miles de familias que viven de esto. Vos no podés venir alegremente a terminar con la industria azucarera. Después discutimos el precio del kilo de azúcar. Esta es otra discusión. Sí. Por eso viene bien lo que dijimos al principio. Dentro del país, existiendo la Argentina, hay distintas visiones. Ahora, esta visión es que no exista la Argentina. Dice, no, la Argentina no tiene ninguna importancia. No, pará. Entonces, ¿discutimos que la Argentina exista o no exista? Sí, discutimos. Con Milei sí, porque es anarquista. Después que resolvimos que la Argentina existe, yo quiero una Argentina justicialista, vos querés una Argentina elitista, el otro quiere una... Está perfecto. Pero no discutimos la Argentina. Y estaba poniendo en tensión la discusión de la Argentina porque conmocionó el aparato productivo argentino, y esto no es razonable. No es razonable que hostigue inmensamente al aparato productivo. Claro. Y todavía te falta que te hablen los despachantes de aduanas, porque ahora las compañías de turismo, toda la industria, imagínate que desaparece la industria automotriz. Todos nos criamos con poquito más, un poquito menos. No te digo volver al Torino, 95% auto nacional. Pero bueno, que Córdoba no tenga industria automotriz, que vos digas, no hay más auto en Argentina, como si esto fuera Chile o Uruguay. Esto no existe, muchachos. Nos quedamos ahí en el punto, pero en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo, porque el informativo acaba de anunciar algo vinculado al modo en el que la justicia está tomando el DNU, y Vanessa Petrillo lo va a ampliar brevemente. Vane, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, la justicia está jugando, ¿no? Fuerte. En el caso del DNU, ahora habilitó la feria para analizar los amparos contra todo, el decreto de necesidad y urgencia. Habilitó la feria para tratar el amparo que interpuso Jorge Rizzo por gente de derecho. Estos son los grupos importantes de abogados. Y lo importante, bueno, es que también lo desvincula del proceso colectivo, es decir, que lo que hablamos ayer, ¿no? De que cada uno vaya interponiendo medidas judiciales en la medida que afecten los intereses. Bueno, ahora lo que hace la justicia contencioso es habilitar la feria de enero, que no estaba habilitada en el contencioso, para tratar DNU. Esto es importante también. O sea, hasta ahora tenemos el fuero laboral,
que suspendió lo que es todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo en la acción que contamos ayer, la de la CGT, y hoy hizo lo mismo en la acción de amparo interpuesta por la CTA. Y ahora tenemos el Foro Contencioso Administrativo, que también acepta tratar en la feria todo lo atinente al amparo, al amparo contra el decreto. Veremos cómo hacen, porque también el gobierno está intentando que todo pase al Fuero Contencioso Administrativo, donde por ahí ellos piensan que tienen a lo mejor más chance de sacar fallos favorables. O sea, tenés una cuestión que se va a suscitar entre los dos fueros, el laboral y el contencioso, pero también tenés que la justicia está tratando DNU. O sea, la justicia considera que es un tema importante para abrir la feria judicial, para tratarlo en enero. Ya hay medidas cautelares suspendiendo algunos puntos del decreto y se va a seguir tratando durante la feria. En resumen, eso es para que la gente lo entienda. Clarísimo. Eso se va a seguir tratando durante el receso de enero. Vale, seguimos en un ratito. Gracias. Dale, hasta luego. Vanessa Petrillo con nosotros, con esto, Lo que Guillermo. pasa es que las acciones colectivas están muy tipificadas quién las pueden hacer. Claro. Y eran las asociaciones de consumidores y quizás alguno más, pero lo dicen. Entonces lo que pasó es que cuando quisieron generar una acción y no tenían la capacidad legal para hacerlo. Entonces el juez lo que le dice, mire, háblanlo, que cada uno de los que son perjudicados venga y se presente. Y ahora vas a tener a todos presentándose. Lo último, porque sé que tenés que hay reuniones y esto, y no te quiero robar más tiempo, pero aunque sean un minuto antes de las noticias. Vos decías 4 años, Moyano es prudente, claro, pero esto no se banca. Y Milei dice 15. Cuando no te dice 45, te dice 15 años. Bueno, él tiene derecho a decirlo, que es cuando él culmina el proceso de transformación. Y yo tengo derecho a decirle, dentro de la ley y el orden, que va a ser un gobierno breve. Y que no se enojen, porque yo lo conozco a Milei mucho más que Patricia Bullrich, pero mucho más que Patricia Bullrich, porque aparte discutíamos técnicamente, te lo comenté el otro día. Sí. Bueno, ahí viene el ricardiano, y nos sentábamos, yo era el ricardiano, él es el anarcocapital, muchos años discutiendo, lo conozco muy bien, y no tengo ninguna objeción en términos personales. Más, dije durante la campaña que le hizo bien a la política porque movió el árbol. Ahora, que él quiera transformar a la Argentina en la primera expresión de una revolución anarcocapitalista y él quiera hacer el ejército rojo, nos va a tener armando el ejército blanco contrarrevolucionario, y eso es lo que está pasando. No se tienen que enojar, y si es un gobierno breve es porque la realidad lo va a indicar, no porque tenés que hacer cosas raras, claro, ni las resistís. A los gobiernos democráticos no se los resiste. Ahora, sí se opina. Mire, yo lo conozco muy bien a Milei. Se va a terminar deprimiendo. Cuando las decisiones que él pensaba que iban a ser aceptadas se la impidan, o las que puede implementar vea las consecuencias de esa decisión, como los adolescentes, que un día no se levantan de la cama, y vos decís, llamás a todos los médicos, che, mi hijo no se levanta de la cama. ¿Cuánto tiene? ¿45? No, tiene 12, dejate joder, está en la edad del pavo. Bueno, esto es lo que nos pasa. Tenemos un muchacho que todavía, pero es que todavía no maduró, en economía no maduró, en cómo vestirse no maduró, y en términos espirituales tampoco. Bueno, está en la búsqueda de su camino. No está mal que esté en búsqueda de un camino, el problema es que el presidente. Pero eso no es culpa de él, ¿eh? No, claro, no es culpa de él. Nos reencontramos en la semana que viene. Con todo gusto, gracias por la invitación. Guillermo Moreno con nosotros como cada jueves.